¿Cómo estás? Me da gusto volverte a saludar nuevamente. Aquí con la famosa pandemia estamos en nuestro búnker, preparando este material para ti, la pequeña reflexión que nos compete esto, nos compete a nosotros. Este mensaje de Sardis también para nosotros en los tiempos escatológicos, ¿sí? Es bien interesante que el Señor vuelve a poner su atención en otra situación histórica, la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3 del 1 al 6, para señalar y afrontar en la plenitud del Espíritu Santo el problema que al darse en Sardis con frecuencia se da en la vida de la iglesia de hoy. ¿Y cuál es ahora la necesidad que el Señor enfoca? La muerte espiritual en la iglesia. El Señor siempre habla para ministrar. Sardis es un nombre en plural. Era la ciudad de la meseta y la ciudad del valle. Eran tiempos difíciles de esta iglesia, una corrupción total. El cristianismo era una fachada tremenda para la iglesia de Sardis. Por eso este mensaje tan poderoso del Señor a esta iglesia. Y pongamos atención, porque podemos nosotros como iglesias estar bajo estas circunstancias, ¿sí? La situación histórica es muy importante. Ilustra perfectamente la necesidad de la iglesia. Sardis es, para el tiempo en que el Señor Jesús pronuncia este mensaje, un conjunto de ruinas históricas que evoquen cierta nostalgia el pasado esplendoroso de esta ciudad. En el siglo VI a.C. había sido la ciudad más importante de Asia como capital del reino de Libia. Edificada en la cima del monte Tómulos, a 500 metros de altura, la convirtió en un lugar seguro, casi imposible de violar, escucha, Sin embargo, en el 548 fue tomada por Ciro, rey de Persia, siendo una ciudad persa. En el año 216 también fue tomada por el griego, por mediación de Antíoco el Grande. En ambas ocasiones fue conquistada de noche y por falta de vigilancia. Estaban completamente confiados. Esa ciudad no podía subir el ejército porque se resbalaban. 10 hombres podían defender esa ciudad desde la altura. Era terreno bien fácil de resbalarse. Pero cuando en el tiempo de Juan escribe esta carta, Sardis era una ciudad de segunda clase, que solo contaba con las ruinas de su acrópolis, que le recordaba el gran esplendor del pasado. Sin embargo, su gente estaba dedicada a la industria de la lana y a vivir en indulgencia. Le daban rienda suelta a la satisfacción de sus placeres, de sus apetitos naturales de como seres humanos, ya que para eso se trabaja, ¿sí? Se trata pues de una sociedad suave, decadente y degenerada, que trabaja para comer, para beber, para sentir porque mañana moriremos. Hoy, ¿qué hacemos el día de hoy? Encerrados, comemos, dormimos y con mucho respeto te lo digo como dijera mi pastor Samuel Ascari, y hacemos popó. Comemos, dormimos y hacemos popó como un niño chiquito, ¿sí? Aquí encerrados. Tengamos mucho cuidado porque podemos entrar en ese estado, ¿sí? Y esta era la sociedad en la que llegó el Evangelio de Jesucristo. Los que escucharon lo recibieron con pasión y entrega, y la iglesia que se fundó allí floreció. Pero la sensualidad característica de esta gente lo hacía ser superficiales, y esa perdón, se me traba la lengua. Esa superficialidad a su vez impidió que el Evangelio profundizara en perdóname, en muchos de ellos. Y como su experiencia era superficial, las presiones del entorno los comenzó a asfixiar, la falta de oxígeno espiritual les hizo cabecear y el enemigo nuevamente lo volvió a asaltar a un punto de destruirlo. El problema es en esta iglesia muerte espiritual en la iglesia. Muerte espiritual en la iglesia. Cristo se presenta ante esta necesidad en el versículo 1.
como el que tiene los 7 espíritus. En la operación plena del Espíritu, sus dones que llenan toda necesidad. El ministerio del Espíritu Santo es exaltar a Cristo. Y las 7 estrellas, las 7 iglesias, o sea, el 7 es un símbolo de todas las iglesias de aquel tiempo, como lo sigue siendo el día de hoy. Cristo las tiene en su mano, ¿sí? Las 7 iglesias, todas las iglesias. El Señor puede revivir a la vida espiritual a cualquier iglesia, a cualquier persona, ¿sí? El ministerio del Espíritu Santo lo vemos en acción. El Señor se refiere al liderazgo de la iglesia y los hace responsables. Todos somos de Él. La gran necesidad de la iglesia en Sardis, la segunda parte del versículo 1, es de llamarnos la atención el hecho de que Sardis no tiene problemas de herejías, no tiene oposición judía y tampoco persecución por parte del Estado. Entonces es un problema de rebeldía de la iglesia. ¿Cuáles son las características principales que el Señor le llama muerte? ¿Por qué el Señor le llama muerte? Porque vivían una vida de apariencia. El muerto no tiene problemas con nadie. Escucha, el muerto no tiene problemas con nadie. Con todos está bien. Ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros, dice el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las obras que conoce el Señor que constituye el proceso y al mismo tiempo la evidencia de que se está muerto? Obras que llevan a la situación en que se encuentra Sardis. Sus obras son obras de muerte. Se hace un trabajo profesional para aparentar lo que sabes que no tienes, que no eres, ¿sí? Obras imperfectas, versículo 2. Efesios 4:14, te lo dejo para que lo leas. Obras imperfectas, o sea, inconsistente, falta de unidad, guardando lo que no, entre lo que se dice y no se hace. Tienes el nombre de que vives, versículo 1. Esterilidad, habla de aquí de esterilidad, de esfuerzos porque tiene que ver con el profesionalismo. Hay hipocresía en esta iglesia. Sé vigilante. La palabra vigilante, gregorón, es muy interesante. Habla de falta de sensibilidad hacia la responsabilidad que se tiene, ser testigos de la justicia y amor a Dios, falta de dependencia, falta de práctica de la presencia de Dios. Se nos olvida que siempre estamos permanentemente en su presencia y Dios nos llama a ser vigilantes, pues si no velas, versículos 2 y 3, ¿sí? Entonces, aquí la palabra vigilante debe de ser una actitud constante en la vida del creyente. Esta iglesia en 2 ocasiones fue capturada porque estaban dormidos. Los vigilantes se quedaron dormidos. Pues son vigilantes para vigilar. Si no, pues ¿para qué los ponen? Se quedaron dormidos estos hombres, ¿sí? El cristiano debe estar vigilante contra las estrategias del demonio. Recuerda 1 de Pedro 5:8, ¿sí? La ciudad de Sardis conocía su historia. Por eso el Señor le dice, vela, porque si no vendré en la noche como ladrón. En 2 ocasiones las tomaron presas, las capturaron, diferentes años, diferentes siglos. El creyente debe estar vigilante con la tentación. Ellos deberían estar vigilantes con la tentación. Era una iglesia dada al pecado, ¿sí? La fatiga, la tristeza, el agotamiento. Un momento de exageración confiada puede llevarnos a la ruina. Escucha, nosotros aquí aparentemente no hacemos nada. Y un tiempo así
de fatiga, de tristeza, de agotamiento, de exageración, nos puede derribar, ¿eh? A esta iglesia lo derribó. Esta iglesia debe estar vigilante porque el Señor viene igual a nosotros. Ningún hombre sabe cuándo será el momento en que la eternidad invada el tiempo. El último día es un secreto para cada uno de nosotros que debemos de ser vigilantes. El cristiano debe estar vigilante contra las falsas enseñanzas y los falsos maestros también. Cuidado. Cuidado con lo que nos está sucediendo el día de hoy. Acuérdate, Nemonene, de las grandes obras de justicia de Dios. Teréis, ok, acuérdate entonces de las grandes obras de Dios. Guárdalos. Falta de obediencia a la palabra de Dios. Una referencia al estudio de la palabra de Dios. Y a la luz de estas obras, ¿cómo le pudiéramos llamar a esta muerte? Yo le llamaría religiosidad. Y basada en el pasaje, ¿podríamos darle alguna definición? Claro, es la sustitución de una relación viva, poderosa, de primera mano, por una serie de actividades que ocupan el lugar de ella. Caminamos a pasos agigantados hacia la muerte. Acuérdate, guarda, Gregorum, sé vigilante. Espera la segunda parte de esta porción. Maranata, el Señor viene, Cristo es el camino. No hay otro camino, solo Jesucristo. Cuídate bien.